Vamos pues entonces a abrir las Escrituras al libro de Lucas y quisiera de allí leer versículos 20 y 21. Es más, voy a leer todo el pasaje del 20 hasta el final, ¿ok? Porque en este pasaje vamos a estar algunas semanas. Y acerca de un tema muy importante, como vamos a estar viendo en las Escrituras, acerca del reino de Dios, el reino de Dios. Y vamos a estar meditando acerca de esto, y vamos a estar escudriñando qué es lo que Jesús enseña al respecto de esto. Algunas cosas van a ser acerca del presente, otras van a ser acerca del futuro, ¿no? Pero esto no va a ser una conjetura de mi opinión, sino que vamos a ir viendo qué es lo que Jesús enseña acerca del futuro. Antes de leer las Escrituras, permítame orar. Padre, vengo a ti en esta mañana para darte gracias una vez más por la salvación que el Señor Jesús nos ha traído. Y Padre, te alabamos y te bendecimos. Y ahora, humildemente nos presentamos delante de ti, pero también confiadamente, para pedir de ti que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nos ayudes a entender y a comprender y a guardar, a atesorar en nuestros corazones tu palabra. Sea esta un alimento para nuestra alma. Sea esta aquella que venga a nuestras mentes para que, sacando los pensamientos que trajimos del mundo, nuestras mentes sean renovadas en la verdad de tu palabra y para que podamos vivir teniendo una perspectiva de acuerdo a tu verdad, para que podamos conducirnos en este mundo y entender qué es lo que pasa y saber en particular ahora, como vamos a estar viendo en unos instantes, que tú eres Rey soberano, de total, suprema autoridad. Y damos gracias por lo que tú vas a hacer. Te pido en especial que el día de hoy tú traigas algunas personas que están aquí presentes, Señor, que aún están en un estado de rebelión contra ti y que más bien pues humildemente se presenten delante de ti, oh Rey soberano, y pidan misericordia y gracia y perdón, la cual solo se halla en Jesús tu Hijo. Pido que hagas estas cosas en su nombre. Amén. Permítame leer, dice el Señor Jesús en Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo.
el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué pasaje? El Señor Jesús acá es preguntado por los fariseos acerca del reino. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, Dios mediante, este domingo y no sé si 2, 3 domingos más. Pero esto que estamos viendo aquí es en realidad un aspecto amplio que se encuentra en las Escrituras, esto acerca del reino. El título del mensaje de hoy es El reino de Dios. Y vamos a enfocarnos ni siquiera en los versículos 20 y 21, sino solamente vamos a tener este mensaje como una introducción acerca del reino. Hablar del reino nos es algo extraño. Hablar del concepto de un reino nos es algo extraño. ¿Por qué? Porque yo no he vivido en un reino, yo no he vivido en una monarquía, ¿ok? Ni ustedes tampoco. Es más, en tiempos modernos no entendemos a cabalidad lo que significa estar bajo un rey. Sí, cierto, ahí está la reina de Inglaterra y los reyes de España. Y bueno, hay algunas cancioncitas. Y ¿cómo va la canción? Si la reina de España, ¿qué? ¿Cómo va la canción? Si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, ¿no? Hay cancioncitas y todo eso, pero no tenemos un entendimiento de lo que es un reino. En los últimos siglos ha habido un cambio en las sociedades humanas. Nos hemos alejado de aquellos tiempos en los cuales habían reinos en Europa y en otros países. Y por los últimos 2 siglos probablemente más bien vivimos en sociedades donde hay dictadores, eso sí conocemos, ¿cierto? Hay dictadores, es decir, personas que por medio del poder bélico, del poder militar, asumen el poder. Hay dictadores. Acá en el hemisferio tenemos algunos de ellos, ¿cierto? También hay repúblicas, y ahí está la República del Perú, y la República de Colombia, y la República Dominicana, y los Estados Unidos de Norteamérica, que es una república, y lo que el sistema republicano, no estoy hablando del partido, estoy hablando del sistema republicano de gobierno, significa simplemente que es un gobierno de leyes, la nación se conduce por leyes. Y también tenemos lo que son democracias. En Europa tenemos democracias, por ejemplo, ¿no? Donde hay pues entonces este gobierno que es por el voto de la mayoría. Estados Unidos cada vez más está entrando a ser un tipo de mistura entre república democrática, ¿cierto? Donde cada vez más y más está entrando el poder del voto de la mayoría. También tenemos en la actualidad monarquías constitucionales, donde sí hay un rey, pero el rey en realidad es solamente simbólico, como la reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra no manda. Es el Parlamento británico, ¿no? Es allí donde están todos los legisladores y todo el comité de los ministros, son los que gobiernan en realidad. Y la reina está para fotos y para el Inquirer, me imagino, y para otras revistas más, ¿cierto? Y ahí está el príncipe, cuando estaba Diana, la princesa, y Charles y todo esto. Son gente en realidad que no gobierna. No tenemos en realidad nosotros ningún tipo de ejemplo. Pero aún lo más cercano que podemos encontrar a un reino, una monarquía constitucional, lo que habla es de que el rey ciertamente es más que nada figura, y el rey no tiene poder en realidad. En una monarquía constitucional lo que tenemos es que la Constitución le dice al rey lo que el rey puede hacer y lo que no puede hacer. En una monarquía constitucional hay limitaciones y la autoridad del rey más que nada es, en este caso, simbólica. Pero el concepto de un rey en la Biblia, y hablando acá del reino de Dios, el reino de Dios, el concepto es la de ser la de un monarca soberano. Y por la palabra soberano quiero que se entienda absolutamente soberano, en el sentido de que él ejerce toda autoridad, autoridad suprema, autoridad independiente. Dios dice que Él es
el soberano absoluto. Él es el que tiene la autoridad suprema y una autoridad independiente. Es decir, Dios no depende de una constitución, Dios no depende de consejeros, no hay nadie a quien Dios vaya y consulte y le diga, oye, ¿cómo debo hacer las cosas? Él es el que dice cómo deben ser las cosas. Es Dios el que va y determina lo que Él quiere. Y lo que Él quiere siempre es bueno, y siempre es justo, y siempre es santo. Ese tipo de gobierno nos es totalmente extraño y nos es difícil de entender. En nuestro país, en particular aquí en los Estados Unidos, queremos de que nuestra voz se deje oír. Queremos de que nuestro voto cuente. Queremos de que lo que nosotros pensamos sea transmitido a nuestros legisladores y sea transmitido a nuestros gobernantes para que ellos nos hagan caso. Una mentalidad así, que no se somete entonces a lo que Dios revela acerca de su persona como Rey soberano de autoridad suprema y absoluta, va a tener un gran problema, no solamente en comprenderlo, sino en someterse a tal realidad. Mas nos es necesario tratar de entender ello lo más que podamos, pues la Biblia claramente dice de que Dios es Rey y que lo que es en un sentido totalmente, absolutamente soberano. Dios es Rey y Dios siempre actúa con autoridad suprema e independiente. Vean conmigo por favor el libro de Job, al capítulo 42. Job 42, en el Antiguo Testamento. Mi meta en este mensaje es solamente tener una introducción acerca de lo que es ser rey. Y el tipo de rey que Dios es, brevemente solamente, quiero recalcar el aspecto de que Dios es rey absoluto, soberano, que nadie le puede decir a Dios qué hacer o no hacer. Y que Dios no necesita que nadie le aconseje ni que nadie le dé algún tipo de autoridad. Dios hace lo que Él quiere. Pero luego vamos a ver el reino de Dios. Vamos a ver acerca de la creación y el reino que Dios tiene aquí en la tierra. Esto como una introducción solamente. Job, capítulo 42, versículo 2. Miren lo que dice allí. Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. No hay nadie que limite o que le ate las manos a Dios, en lo absoluto. Primera Crónicas, capítulo 29. Vamos unas páginas hacia atrás. Esta es una palabra que David tuvo acerca de Dios. Versículos 10 en adelante. Miren lo que dijo David. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, escucha lo que dijo David acerca de Dios. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántas cosas son de Dios? Todas son de Dios. Todas las cosas son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Tú dominas sobre todo. Dice también, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. El Señor es absolutamente el soberano. Él domina todo, absolutamente. Isaías, el capítulo 14, versículo 27, también contribuye a ver aquí lo que estamos viendo, que Dios es un soberano, es un rey con absoluta autoridad. Isaías 14, versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder?
Dios determina algo y dice, ¿quién va a impedirlo? La mano de Dios quiere hacer algo y dice, ¿quién va a decirle a Dios, tú no hagas eso? Dios tiene total autoridad. Más adelante en el capítulo 46, miren lo que dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios hace lo que Él quiere. Él es soberano, Él tiene suprema autoridad. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo llega a un momento en la exposición allí del libro de Romanos, donde él como que explota en alabanza para con Dios. ¿Y qué es lo que él recalca en esta alabanza a Dios? Escuche, versículo 33, dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El Señor nuestro Dios es Rey y Él es el soberano absoluto, total, sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, amados? El asunto del reino está por toda la Escritura. Usted lee en el Antiguo Testamento acerca del reino y usted lee en el Nuevo Testamento acerca del reino. Solamente para hacer ver la importancia del tema en este mensaje de introducción, déjeme decirle algunos hechos que el Nuevo Testamento resalta acerca del reino, de este concepto del reino. Primeramente, déjeme decirle que el reino fue el mensaje dominante durante el ministerio terreno del Señor Jesús. El mensaje dominante. Si Jesús habló de algo, era del reino, el reino, el reino, el reino. Era el evangelio del reino. Y no estaba hablando del reino de Israel exclusivamente. Estaba hablando en un sentido más amplio. Él estaba hablando acerca del evangelio del reino. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Encontramos allí que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 1:15. Marcos 1:15 dice así: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 4:43. Estamos viendo que en Mateo, en Marcos, ahora en Lucas, el Señor Jesús habla acerca del reino. 4:43. Dice así: pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Capítulo 9, versículo 2, Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Juan, el capítulo 3, nos habla acerca del reino. Versículo 3, aquí es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo vino a buscar a Jesús. Y mire cómo Jesús enmarca esta conversación. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, de acuerdo a lo que Jesús dice, es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús esto es lo que él predicaba. El reino es el evangelio del reino. El evangelio es el mensaje por el cual la gente puede entrar al reino de Dios. Así que vemos pues en los evangelios que el tema principal de las prédicas y las enseñanzas de Jesús eran con respecto a el reino. Si bien el libro de los Hechos, una vez que el Señor Jesús muere, es sepultado y resucita, en el libro de los Hechos leemos que las instrucciones dejadas por el Señor antes de su ascensión fueron con relación al reino de Dios. Capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Usted ve entonces que los evangelios, el tema principal es el reino de Dios. El libro de los Hechos empieza diciéndonos que lo que se continúa tratando todo es acerca del reino de Dios. Los discípulos y los apóstoles en el libro de los Hechos predicaron como Jesús el evangelio del reino de Dios. Y os tome nota porque hay varios pasajes aquí. Felipe en Samaria, de acuerdo a Hechos 8:12, les predicaba el evangelio del reino. Pablo a los judíos y a los gentiles en Hechos 14, 21 y 22 les predicaba el evangelio del reino. Pablo en la sinagoga en Éfeso y luego a los gentiles de acuerdo a Hechos 19:8 y 20:25. Pablo a judíos y gentiles en Roma de acuerdo a Hechos 28:23 y versículos 30 y 31. Jesús tenía como su punto principal de mensaje el reino de Dios. Los apóstoles, los discípulos, una vez que Jesús les encomienda y les dicen: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, se encargan de predicar el reino de Dios. Pero ahí no queda la cosa. Vemos también que las personas que han sido justificadas, las personas que no han sido justificadas no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios, el capítulo 6, a una iglesia gentil se le dice que no puede entrar personas gentiles en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos, es decir, los que no han sido justificados por la fe en Jesús, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No basta de que un borracho deje de ser borracho ahora para decir: ya puedo entrar en el reino de Dios. No basta que uno que estaba quizá acostumbrado y decir, que era un adúltero, de pronto dicen: ya me cansé de ser un adúltero, ahora ya voy a ser fiel a mi mujer. No basta con decir, ahora ya no soy un adúltero, para decir: ahora sí ya puedo entrar en el reino de Dios. No, tiene que ser justificado, tiene que ser lavado, tiene que ser santificado, tiene que venir a Cristo Jesús, creer en Él y recibir allí el perdón de pecados para poder entrar entonces al reino de Dios. Y si no está justificado, dice, no heredará el reino de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, en Efesios 5, versículo 5, leemos lo siguiente: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Así que los que no son justificados no tienen ninguna esperanza de entrar en el reino de Dios por sus obras o porque han dejado de hacer lo que vinieron haciendo toda su vida. De acuerdo a lo que la Escritura dice, no tienen ninguna esperanza, no tienen ninguna razón de pensar que van a poder tener acceso. Sin embargo, los que son justificados, aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que nos hemos arrepentido y puesto nuestra fe exclusivamente en Cristo Jesús, somos aquellos que tenemos entrada e inclusión en el reino de su amado Hijo, que es el reino de Dios, el reino de Jesús, de Jesucristo y de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Hablando acerca de Jesús, dice, el cual, Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Acabamos de leer en Efesios de que es el reino de Cristo y de Dios. Estar en el reino de Cristo, en el reino de su Hijo, es estar en el reino de Dios. Hay un solo reino, es el reino de Dios, del Dios Trino. Y es solamente cuando la persona se arrepiente y cree en Jesús que puede tener entrada al reino. El fin de la historia humana, amados, el fin de la historia humana tal como la conocemos viene a su clímax, el momento en que se manifiesta finalmente en forma visible el reino de Dios. Va a llegar el momento en que este reino del cual estamos hablando va a tener una manifestación visible, que eso vamos a ir viendo las semanas siguientes. Una manifestación visible, gloriosa, extensa. Va a ser toda la nueva creación, va a ser todo el nuevo cielo, toda la nueva tierra. Venga conmigo por favor al libro de Apocalipsis, al capítulo 11, para que usted vea que va a tener una manifestación visible hasta el fin. 11:15. Mira lo que dice allí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Usted puede ver entonces allí de que en la culminación de la historia de la humanidad, cuando ya llegue a su fin, ¿no?, el reino de Dios va a manifestarse de una forma visible y gloriosa. Y para cerrar esta parte, 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 20 al 28, que justamente nos enseña lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis, hablando acerca de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Acá al hablar de primicias se está hablando de que Jesús es el primero en resucitar con cuerpo glorificado. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos los que han creído en Él. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo, las primicias. Él es las primicias. Segundo, luego los que son de Cristo en su venida. That's it. Eso es todo. Cristo, las primicias y luego todos los que son de Cristo. Que incluye a los que han creído en el Señor antes y después de la cruz. Entonces continúa diciendo, luego el fin, cuando entregue, escuche, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amados, el fin de la historia de la humanidad va a ser
aquel instante en el cual la manifestación gloriosa, total, completa del reino de Dios sobre toda la nueva creación. Ahora bien, le he mostrado a usted en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas y en Apocalipsis, que todo está permeado acerca de el reino de Dios. Este concepto del reino es imprescindible que nosotros lo entendamos, de que nosotros tomemos parte y que nuestras mentes se renueven con esta verdad, de que nosotros somos, como vamos a leer en un instante, de acuerdo a 1 de Pedro, un real sacerdocio, porque somos parte de este reino. Nosotros estamos bajo el reino de Dios en una forma distinta, como vamos a ver, del resto de las personas. Ahora bien, en lo que queda del tiempo, yo quiero que veamos que las Escrituras nos enseñan en realidad que hay dos esferas o dos ámbitos del reino de Dios en las cuales Él reina. Hay dos esferas o dos ámbitos. Primeramente, lo podríamos denominar el reino común que Dios tiene sobre toda la creación. El reino común, o algunos lo llaman el reino universal. Reino común o universal de Dios sobre toda la creación. Lo que las Escrituras nos enseñan es que Dios es el Rey soberano sobre toda la creación. El hecho de que Dios creó todo le da a Él la autoridad y la soberanía sobre todo lo creado. Dios creó, por lo tanto, por el concepto de ser Él el creador, Él tiene toda autoridad. Nadie lo tiene que hacer a Él rey. Él es rey porque Él es el que creó. Y Él tiene absolutamente toda autoridad sobre la creación, total soberanía sobre todo lo creado. Y ahora yo quiero que usted piense acerca de qué es todo lo creado. Bueno, primeramente las huestes espirituales. Ángeles, sean ángeles que han obedecido y se han mantenido en obediencia, o ángeles que han desobedecido. Absolutamente todos están bajo la autoridad del Señor. Esto incluye toda sociedad humana. Desde el principio, desde el albor de la humanidad hasta el día de hoy, toda su sociedad humana está bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo el gobierno universal, bajo el gobierno común que Dios tiene, bajo el reino de Dios. Y todo el universo creado, todo lo que usted pueda ver o hasta lo que no pueda ver porque es microscópico, pero que está ahí, que existe, que es real, el átomo y todo lo demás, todo está bajo la autoridad, bajo el gobierno de Dios, desde el instante de la creación hasta el día de hoy y hasta que acabe el fin de los tiempos. Dios jamás ha dejado de tener autoridad o poder sobre toda la creación. Jamás. Este es el testimonio bíblico. El libro de los Salmos, por favor, el capítulo 10. Salmos 10, versículo 16, mire lo que dice. Jehová es rey eternamente y para siempre. Jehová es rey eternamente y para siempre. Desde antes y hasta después. Él es rey, Él es eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Salmo 29. Este de acá me encantó bastante. 29:10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Porque esto es importante, porque acá estamos yendo hacia un periodo de tiempo del cual no tenemos más historia que la que Génesis nos da. La era prediluviana, donde ya Dios claramente se dejó ver claramente como el rey. Su reino estaba allí desde el principio. Jehová siempre ha sido el rey sobre toda su creación. Dice acá, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 145. Si Jehová domina sobre todos,
Eso es exactamente lo que dice. Él domina sobre todos. Y quizá alguno de ustedes le está diciendo, wow, pero si Jehová domina sobre todos, ¿por qué hay tantas cosas que pasan? ¿Cierto? Es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Y por qué tantas cosas pasan? ¿No? ¿Por qué Putin se está ahorita mismo invadiendo y quiere provocar al mundo entero? ¿Y por qué la guerra tal o la guerra por cual? ¿Y por qué todas las extorsiones y los secuestros? ¿Y por qué todas estas crisis que hay en los hogares? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jehová domina sobre todos. Bueno, es una pregunta que vamos a ir desarrollando su respuesta conforme vamos desarrollando el mensaje. 145, 10 al 13. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Él es rey, siempre lo ha sido, siempre lo será. Sin embargo, aunque Él es rey, Dios permite y ha permitido de que haya rebelión en su reino. Dios ha permitido rebelión en su reino. Satanás y una parte de los ángeles se rebelaron. Parte de su creación se rebeló. El primer Adán desobedeció y se rebeló contra la voluntad explícita de Dios para con él. Y junto con Adán, toda la raza humana se encuentra en un estado de rebelión contra Dios. El universo creado ha sido maldecido, pues Dios lo maldijo. Y está en este momento siguiendo a un rey, está siguiendo a un monarca, por decir así, que está en total rebelión contra Dios. Sin embargo, Dios ha sido y sigue siendo el Rey soberano en el reino de su creación. Él no ha dejado de ser rey. ¿Usted quiere ver evidencia de ello en las Escrituras? Por tiempo no puedo ir a todos los pasajes, pero voy a hacer alusión a algunos pasajes que son muy conocidos. Satanás no puede hacer nada sin aprobación divina. Libro de Job. Él no puede hacer nada sin aprobación divina. ¿Por qué? Porque ¿quién reina? ¿Quién reina? Dios. No es que Satanás pueda hacer de las suyas como él quiera. No es así. Los demonios, ¿usted ha leído los evangelios? ¿Desobedecían a Jesús? ¿Huían de él si algo? Temían y temblaban ante la autoridad soberana del rey. Todos los demonios se sujetaban a él, sin excepción. La creación está sujeta al Señor, aunque bajo maldición puesta por Él mismo, por causa del pecado, pero la creación entera está sujeta a Él. Y la creación entera hace lo que Dios le dice. Dice, dame ejemplos. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Quién envió que saliese en primer lugar, un pez? Un pez grande que se tragase a Jonás. ¿Quién lo envió? Dios. Y luego cuando está Jonás ahí al final del libro y estaba con calor, dice la Biblia que Dios hizo que salga ¿qué? Una calabacera que creciese en pocos minutos para darle sombra a Jonás. Y luego ¿qué es lo que Dios hizo? Dios envió un gusano para que se coma la calabacera, para enseñarle una lección a Jonás. La creación entera le hace caso, sean plantas, o sean animales, o sean insectos. La creación le hace caso a Dios, hace lo que Dios dice. La creación inanimada le hace caso a Dios. ¿Se recuerdan los evangelios? Jesús está en el bote y de pronto se desata una tormenta, todo el mundo está, como diríamos nosotros acá, con buen mal español, paniqueados, ¿cierto? Están paniqueados ahí. Señor, ¿acaso no te preocupa que acá nos vamos a ahogar? Cálmese todo. ¿Y qué es lo que pasó? La naturaleza le dijo a Dios, ¿no te vamos a hacer caso? No, todo se puso tranquilito.
todo se calmó. Lo agitado del mar y lo fuerte de los vientos y la tempestad que estaba cayendo, todo paró. Y se hizo bonanza. ¿Quieren más ejemplos? Hey, tira la red. ¿Pero cómo va a tirar la red? Ahí no hay pescado. Tú tira la red. Ok, ayúdenme que no puedo agarrar tanto pescado. Señor, que le demos de comer. ¿Y dónde vamos a sacar? ¿Qué es lo que tienes? 2 trocitos de esto y 5 del otro. Ok. Para. Miles de personas alimentadas. ¿Por qué? Porque si no está en la creación, lo vuelve a crear y se acabó la historia. Señores, Dios es rey, Él es rey soberano, los demonios se tienen que someter a Él, Satanás se somete a Él, la creación entera se somete a Él. Nunca jamás la creación ha estado fuera del reino, del control poderoso de nuestro Dios. Ahora, el hombre, ese sí que es un problema, el ser humano, ¿eh? Porque de toda la creación, ese es el que se empecina en ser rebelde contra Dios. El hombre se levanta como una serpiente, erguida, orgullosa, y se jacta de un poder que no tiene, de una fuerza que no está en él, de una habilidad como que si Dios no se lo hubiese dado. Ah, no, el hombre, eso sí, que es gran cosa. Y sobre todo, la Biblia nos deja un ejemplo tremendo de cómo Dios en realidad gobierna sobre todo y sobre todos en el libro de Daniel, capítulo 4. Y el tiempo no nos va a dar más para esto, ahí nos vamos a tener que quedar. Vamos a tener que dejar el reino espiritual, el otro aspecto del reino de Dios, para más adelante. Pero mire acá cómo ni los más poderosos en la tierra pueden escapar de la autoridad de Dios. Por ahí alguno que tenga muchos millones, no, ¿para qué millones? ¿Billones de dólares? No importa, no puedes escapar. Ah, tú eres el hombre más poderoso de la tierra. Ah, tú eres el presidente Putin. Ah, tú eres Obama. Ninguno, ni tú escapan. Ninguno escapa de la autoridad de Dios. Acá hubo un hombre de nombre Nabucodonosor, el más poderoso hombre en su tiempo, que pensó que él podía hacer lo que él quisiera. Pero sin embargo Dios le mostró que él, Nabucodonosor, aunque el rey más poderoso y aunque tenía un imperio vasto, el más grande imperio de su tiempo, ¿ok?, con más poder y más gloria probablemente que lo que conocemos acá, pero sin embargo que Dios le mostró, mira compadre, tú no eres rey soberano. Yo sin embargo sí. Mira lo que dice acá Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz, o sea, multiplicada. Conviene, dice Nabucodonosor, acá está dando su testimonio, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba prosperando. Y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, lo mismo que hoy en día la gente busca, ¿cierto? Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Ahora, lo que hace Nabucodonosor es le cuenta a Daniel cuál fue el sueño. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en la visión de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así:
derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan, escuche esto, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¡Qué tremendo! Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que el mal te quieren. Y acá viene la interpretación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Usted sabe que una de las 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines de Babilonia. ¿Sabe qué eran? Nabucodonosor mandó a hacer una montaña donde no había montaña, una montaña de 400 pies. Esto debe tener 40 pies, tendrá acá arriba, más o menos. 10 veces más alto que esto, una montaña para plantarla para su mujer y hacer allí caídas de agua. Espectacular lo que Nabucodonosor hizo. Eso era solamente una partecita de su gloria, por decir así, de cuán poderoso, de cuánto poder y cuánto dinero y cuánta cosa tenía Nabucodonosor. Como dice acá, ciertamente que su imperio iba a ser el más fuerte de todos. Así que dice: tú mismo eres, dice, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Quién es rey? Dios. Luego que tú reconozcas eso, dice, allí se te va a ser devuelto el reino. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira lo que dice ahí el siguiente verso. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor,
y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío de los cielos, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y lo alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor es Rey, siempre lo ha sido, siempre lo es, siempre lo será. El problema es la rebelión en el corazón. El problema es la rebelión en tu corazón, en mi corazón. Hasta que no nos humillemos delante de Dios, y hasta que no vengamos y reconozcamos que Él es en realidad el que nos creó, más aún, el que se humanó para ir a una cruz y allí pagar por nuestro pecado, y vengamos humildemente reconociendo nuestra falta, nuestro pecado, nuestra necesidad de perdón, de salvación. Hasta que no hagamos eso, no tenemos vida eterna, no tenemos perdón, no tenemos esperanza. ¿Cuántos habrán aquí en esta mañana que imitarán lo que Nabucodonosor hizo? Que se van a postrar en esta mañana delante de Dios. Humildemente van a decir: yo he sido como Nabucodonosor, una persona orgullosa, una persona que ha pecado contra ti. Pero vengo a ti y te pido que me perdones ahora. Reconozco que vivo en total rebeldía contra ti, pero el día de hoy vengo a ti para pedirte por misericordia. Serás bendecido si así haces. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que por el Espíritu Santo, aquellas personas que están aquí con nosotros, hombres y mujeres que están aquí, que vengan en un instante, Señor, delante de tu presencia, y que allí, delante de ti, humildemente reconozcan su rebeldía, su pecado, que han vivido toda una vida haciendo lo que han querido, pero que ahora se acercan a ti para hallar de ti misericordia, perdón, limpieza de todos sus pecados. Pues como hemos visto, no basta decir: ya mi vida ya no es lo que era, he dejado de hacer esto o aquello. No, porque es necesario que haya una limpieza total de todo nuestro pecado. Y la Biblia nos dice, Padre, con claridad, que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar todo pecado. Nada que nosotros podamos hacer puede limpiar nuestras faltas, nuestras iniquidades, pero la sangre de Cristo sí puede. Te pido pues, Padre, que tú traigas personas el día de hoy a Cristo el Señor y Rey, y que delante de Él confiesen su necesidad, confiesen su culpa, confiesen con fe que creen en tu Hijo y en lo que Él hizo en la cruz por ellos, que Él murió y resucitó por ellos, y allí tengan entrada al reino espiritual de Dios. Te pido que tú hagas esta obra. Padre, por lo demás, ayúdanos a nosotros a tener estas cosas presentes y las ramificaciones de ello,
Hay algunos dentro de los cristianos que andan temerosos del diablo, que andan temerosos de demonios, que andan temerosos de por aquí, por allá, andan temerosos de lo que sucede en el mundo, convulsionados y se agitan. Padre, tú eres rey y tú gobiernas. Y absolutamente todas las huestes espirituales y toda la creación y todos los gobernantes humanos y todos los grandes y poderosos de la tierra están en tus manos. Por lo tanto, no temeremos. Por lo tanto, en ti confiaremos. Glorifícate en y a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.